Ok, buen sonido. Ahora sí, hablemos en serio, pues que ya. Después, por la boca murió el pez, dicen por ahí. Entonces, vamos a mirar los dos métodos más utilizados, digámoslo así, porque además son en realidad los más sencillos físicamente hablando para detectar planetas, porque hay varias formas de detectar planetas. Una forma de detectar planetas es por astrometría. ¿Qué es astrometría? Es medir cambios de posición en las estrellas. Es muy difícil, pero es posible. Por ejemplo, ahora Gaia, ayer yo les decía en el coloquio, Gaia, que es un telescopio espacial recién lanzado ahorita en diciembre de 2013 por la Agencia Espacial Europea, está haciendo astrometría de más de 2.000 millones de estrellas en la galaxia. Y eso apenas es el 1%. Vamos a hacer un mapa 3D de los 2.000 millones de estrellas más cercanas al sistema solar. Entonces, como Gaia está haciendo astrometría, Gaia tiene la posibilidad, pongan atención, de encontrar entre 50.000 y 90.000 planetas en los próximos 10 años. El conteo va en 1849 y Gaia en 10 años va a encontrar entre 50 y 90.000 haciendo astrometría. Porque haciendo astrometría puede ver cómo un planeta grande, como Júpiter, afecta a su estrella. Entonces, este es uno, y parecido a la astrometría está el método de velocidad radial. El método de velocidad radial que nosotros vamos a ver utiliza fundamentalmente el efecto Doppler, que todos conocemos de la mecánica de ondas, ¿cierto? Todos conocemos el efecto Doppler de la mecánica de ondas. Sí, es el cambio de frecuencia debido a que una fuente de ondas está en movimiento con respecto al observador. O básicamente es por lo que cambia el tono del tren que se acerca y el tren que se aleja, o de la ambulancia que se acerca, la ambulancia que se aleja, el carro de carreras que se acerca, ese cambio de tono de ñaun, eso es efecto Doppler. Además de esto están los tránsitos planetarios. ¿Y qué es un tránsito planetario? Es un eclipse. Es un eclipse en otro sistema planetario. Sencillamente, si tenemos la suerte de que un planeta pase frente a su estrella, la luz de la estrella va a disminuir un poquito y vamos a poder detectarlo. Además de estos tres, está la imagen directa, pues que sencillamente es tomar la foto y que ahí aparezca el planeta. Eso también ha sucedido muy pocas veces. De esos 1840 hay como unas 50 fotos. O sea, esto sobre todo se hace en infrarrojo. En infrarrojo y poniendo un coronógrafo. ¿Se acuerdan qué era el coronógrafo? Es tapar la estrella para que lo que está alrededor aparezca. Entonces, por ejemplo, Fomalhaut, el planeta de Fomalhaut, se tomó con imagen directa. Y hay varios que se han, digamos, se han fotografiado directamente. El otro método, que es pura arepa, se llama microlensado o microlensing. Por aquí había, vos que estás leyendo sobre lentes gravitacionales. ¿Qué es microlensado? Es un chepazo. Resulta que una estrellita pasa frente a otra estrella que está más allá, por ejemplo, una estrella del disco galáctico se atraviesa frente a una estrella del centro de la galaxia. Y sencillamente el efecto de lente gravitacional lo que hace es amplificar la estrella que hay detrás. Entonces aparece un pico debido a la estrella. Pero si esa estrella tiene un planeta, el planeta hace de lentecito. Y ahí aparece. ¡Tan! Y aparece, es algo así. Es una curva, en realidad, sencillamente, en función de la longitud de onda o del tiempo. Yo creo que esto es en función del tiempo. O más bien es en función del tiempo, y aquí está el flujo de energía. Un lente lo que hace es amplificar la luz de un objeto que está atrás. Entonces, cuando la estrella pasa por delante de otra, amplifica la luz. Y de pronto aparece un piquito así. Entonces, este es de la estrella y este es un planeta.
Y así se han encontrado como 30. ¿Por qué? Porque es puro chepazo. Además, porque los que estaban haciendo microlensado no estaban buscando planetas, estaban buscando fenómenos de lentes gravitacionales. Pues para demostrar teóricamente que Einstein tenía razón, y tiene toda la razón, porque esto es tan preciso que uno puede calcular exactamente la masa de la estrella y exactamente la masa del planeta. Pero el problema es que esto solo se ve una vez. Claro, porque pasó frente a una estrella, lo detectamos, pero nunca más lo volvimos a ver. Y finalmente, el último método es el método de timing. El método de timing es encontrar planetas alrededor de pulsars. Resulta que los pulsars, estrellas de neutrones que rotan a 300 veces por segundo, tienen un periodo de rotación tan preciso que cualquier pequeña variación es detectable. Entonces, con radioastronomía, de hecho, los primeros planetas que se encontraron en 1992 se encontraron alrededor de un púlsar. Ustedes parece una cosa muy loca que los primeros planetas extrasolares detectados se hayan detectado alrededor de una estrella muerta, alrededor de un pulsar, el PSR 1257 más 12. Entonces, por timing también se han encontrado muchos sistemas planetarios, pero los más, digamos que los más efectivos son los de velocidad radial y los tránsitos planetarios. Vamos a ver un poquito entonces cómo que funcionan este par de métodos físicos para encontrar planetas alrededor de otras estrellas. Pues era improbable hasta que los encontramos. Cerquita. Ahorita podemos ver el PSR 1257 y son planetas, incluso he detectado planetas del tamaño de la Luna alrededor de pulsars, porque está la precisión de rotación de un pulsar que una masa como una masa lunar afecta el periodo, y entonces son capaces de medir precisamente el número de planetas y la distancia a la que están. Este es de los métodos más precisos. ¿Por qué? Porque los pulsars tienen una rotación muy precisa, entonces en ondas de radio son capaces de detectar esas diferencias. Esto es una cosa impresionante. Claro, entonces detectar planetas alrededor de una estrella muerta ha tenido los astrónomos pensando en, pues pucha, ¿y qué pasó? Hubo una supernova, pero probablemente, por ejemplo, una supernova, si el Sol explotara, barrería las capas externas de Júpiter y lo que quedaría ahí es el núcleo desnudo. Entonces estos son núcleos de gigantes en pelota. Pueden ser ese tipo de cosas, ¿ves? Pero eso es una tesis de maestría que va a hacer Rafael. Astrometría es que la estrella se mueve. La estrella se mueve debido al efecto gravitacional de un planeta. Y eso se ve. Ahorita les muestro cómo se hace astrometría. Entonces, ya conocemos el efecto Doppler. El efecto Doppler se debe al movimiento de una fuente de ondas, y entonces, si la fuente se acerca a nosotros, pues la frecuencia de las ondas aumenta y la luz tiende al azul, mientras que por el lado en que la fuente se aleja, las ondas se alargan y entonces la frecuencia disminuye y la luz tiende al rojo. Y eso es fácil de calcular. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuánto cambia la frecuencia, yo puedo calcular la velocidad a la que se mueve esa fuente. Es un principio físico sencillo. Pero lo importante es justamente medir el cambio en la velocidad. ¿Cuánto varía esta velocidad con respecto al cambio de la frecuencia? Y eso es lo que se hace al utilizar el método de velocidad radial. ¿Desde cuándo estamos pensando en este método? Pues desde que entendimos la naturaleza de las ondas. Cuando entendimos cómo
funcionan las ondas de luz. Imagínense, desde 1888, personajes como Vogel ya habían demostrado que el efecto Doppler era útil para medir el movimiento propio de las estrellas. Y esto fue lo que utilizó Edwin Hubble después para medir la expansión del universo. La expansión del universo justamente se llama corrimiento al rojo. Y se llama corrimiento al rojo porque lo que detectó Hubble en los espectros de las galaxias era que se estaban alejando de nosotros porque su luz se corría hacia el rojo. ¿Cuál es la idea? La idea es que entre más rápido se mueve una fuente con respecto a nosotros, sus líneas espectrales están más corridas hacia el rojo. ¿Sí ven? Esto, digamos, es la posición normal de una línea de hidrógeno de H-alfa. Cuando la fuente se mueve con respecto a nosotros a una cierta velocidad, la línea de H-alfa y todas las líneas espectrales están movidas hacia el rojo. Y entre más rápido se mueva la fuente y más lejos esté de nosotros, porque eso es lo que nos dice la ley de Hubble, que entre más lejano, más rápido se alejan, pues las líneas espectrales están más corridas al rojo. Entonces, más corrimiento al rojo significa que está más lejos el objeto y que se está moviendo más rápido. Eso con respecto a la expansión del universo. Pero con respecto a planetas y estrellas, lo que sucede en realidad, vamos a ver, es que los planetas afectan a la estrella, entonces la estrella a veces se aleja de nosotros y a veces se acerca a nosotros. Sencillamente es un baile gravitacional ahí. Y ese pequeño movimiento es detectable. Muy difícilmente, pero se detecta. En 1953, dime. Pero si la estrella, por ejemplo, se aleja a más velocidad por efecto de expansión, ¿y se alcanza a notar el efecto? Oh, pero es que la expansión es de los cúmulos de galaxias. Las estrellas no se están expandiendo. Si es una galaxia lejana y se está alejando esa galaxia, va a haber un corrimiento al rojo más intenso, ¿cierto? Sí, claro. Si tiene un planeta por acá que la está alando de pronto... Es que este método solo sirve aquí a 300 años luz. Ah, eso es importante decirlo. Todos los planetas que hemos encontrado están aquí pegados. Nosotros, bueno, siéntese pues. Dale. No, dale pues, hágale. Todos están aquí pegados. 500 años luz, 1500 años luz. O sea, estamos hablando del barrio. Los 1800 que hemos detectado están aquí, pegados. Están tan pegados que podemos medir esas cosas en las estrellas. No, eso en otra galaxia, olvídese. Están por ahí diciendo que detectaron un tránsito en Andrómeda. Pero ahí van a estar peleando para 15 años con esos datos. No, o sea, todos, excepto los de microlensado, porque los de microlensado, estos son los más lejanos. Los planetas de microlensado los hemos encontrado en el centro de la galaxia, a 18.000 años luz de distancia. Pero todo lo que hemos detectado por velocidad radial o por tránsito está aquí. Son los vecinos, apenas estamos conociendo los vecinos. Nosotros no podemos ver estrellas en nuestra galaxia, vamos a ver planetas en otra galaxia. No, hermano, eso es, olvides. Dime. En ese corrimiento, todas las líneas espectrales... Todas se mueven. ¿La misma cantidad? Se corre, sí, claro, eso es proporcional. El corrimiento al rojo es proporcional. Claro, por expansión, por eso, pero es que aquí no aplica la ley de Hubble. Yo solamente estaba dando un ejemplo de otra aplicación del efecto Doppler. Pero para detectar planetas no hay, el corrimiento no es por expansión, el corrimiento es por el movimiento de la estrella, porque la estrella se mueve, se aleja y se acerca. Ya se los voy a mostrar, espérense. Esta foto que salió esta semana, ese disco... En formación, el de ALMA, lo mostré ayer en Tauro. Es una estrella que se llama HL Tauri y se acaba de formar, nació hace 1 millón de años. Y entonces todavía tiene el disco de polvo y ahí se están formando planetas. Es una foto de planetas bebés. Después de Neptuno, entonces, ¿cuál es el planeta más cercano a nosotros? Se llama Alpha Centauri BB. Sí, ¿por qué? Porque en Alpha Centauri B hay un planeta como la Tierra, que es el primer planeta descubierto que se denota con la B minúscula. Entonces, Alpha Centauri BB es el planeta
es el sistema planetario más cercano. ¿Cuál es el sistema planetario más cercano al sistema solar? Alfa del Centauro B. Eso es. Y hay muchos. Por eso enseguida les voy a mostrar. Ustedes se excitan y no me dejan avanzar, hombre. Ok. ¿Ya te lo viste? No la cuente que todos vamos a ir a cine esta tarde. Entonces, el primer catálogo de velocidades radiales. ¿Qué es velocidad radial? Y eso ya es fundamental que lo entendamos. Bueno, ahorita se los voy a mostrar igual. Es justamente como yo estoy haciendo espectroscopía de las estrellas desde la Tierra. Tengo aquí mi planeta Tierra, aquí tengo mi telescopio, chin, 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 apuntando a una estrellita por aquí. ¿Sí o qué? Entonces, este telescopio está observando esa estrella y esa estrella tiene movimiento propio. Movimiento propio significa que pues, ella se está moviendo ahí alrededor de la galaxia. ¿Sí o qué? Y uno puede medir la velocidad a la que se mueve alrededor de la galaxia. Esta estrella, sin importar para dónde se mueva, supónganse que está moviendo para allá. Entonces ella tiene una velocidad. Pero desde acá, con efecto Doppler, yo solo puedo medir una componente de esa velocidad. Claro, porque el efecto Doppler depende de un movimiento relativo de la fuente con respecto al observador. Entonces, por ejemplo, ¿qué mide la astrometría? La astrometría mide movimientos en esta dirección. Con respecto a otras estrellas, claro, porque este movimiento no lo puedo medir yo por efecto Doppler. La astrometría lo que mide es que la estrella se cambió de posición con respecto a las del fondo. Eso se puede medir. Pero con velocidad radial, lo que yo puedo medir, a ver si tengo por aquí otro de otro color. Otro color, sí. Con velocidad radial, lo que yo puedo medir es esta velocidad. ¿Por qué se llama velocidad radial? Porque es la que está en dirección radial, ¿cierto? En la dirección de la visual. Y eso es lo que varía. Yo sé a qué velocidad se mueve la estrella, y entonces conozco cuál es su velocidad radial. Pero si aquí hay un planeta, si ya les voy a explicar el bendito, si aquí hay un planeta orbitando, ese planeta afecta a la estrella, y entonces la estrella empieza a variar. Hay un delta de velocidad radial, porque la estrella a veces va para allá y a veces viene para acá. Y eso es lo que se detecta en el espectro. Es muy difícil de detectar, pero lo hacen los espectrógrafos que tengan una buena resolución. Entonces, déjenme contarles la historia. Los primeros catálogos de velocidades radiales se hicieron en los años 50 y ya se tenía un catálogo de 15.000 estrellas. O sea, se le había medido esta velocidad a más de 15.000 estrellas en la galaxia. Eso lo hizo Wilson con una precisión del orden de los 750 metros por segundo. Las velocidades radiales típicas de las estrellas son de cientos de kilómetros por segundo. Por ejemplo, el Sol se mueve a 220 kilómetros por segundo. Entonces, tener velocidades de cientos de kilómetros y tener errores de cientos de metros significa errores de una milésima. Eso es muy buena, digamos que es un muy buen dato, ¿me entienden? Del orden de la milésima. Después, y basado en estos catálogos, un señor Struve, en el año 53, escribió un artículo en Nature, en donde proponía que si hubiesen planetas como Júpiter, o incluso más masivos, posiblemente planetas de hasta 10 masas de Júpiter, se podría afectar la velocidad radial del orden de los kilómetros por segundo, siempre que ese planeta estuviera a 0.02 unidades astronómicas. O sea, él hizo el cálculo teórico de si yo tengo un planeta aquí con cierta masa, ¿cuánto variaría la velocidad radial que yo mido de esa estrella? Eso es un, ¿cómo se llama esto? O sea, es una predicción, es una profetización. Espérate, ya voy para allá. No, se pueden detectar sistemas completos, porque cada planeta afecta. Lo que pasa es que hay que separar las señales.
Y eso es lo que es el camello, eso es lo que tienen que hacer mis muchachos cuando se gradúen, separar señales y entender que esta corresponde a un planeta, esta otra, etcétera, etcétera. Entonces miren esto, Struve profetizó que íbamos a detectar planetas porque los planetas producían cambios en la velocidad radial de la estrella. Luego, en el 73, estos señores Griffin y Griffin, posiblemente eran primos, hermanos o quién sabe, o esposo y esposa, porque como en Estados Unidos las esposas tienen el apellido del esposo, aumentaron la precisión de los espectrógrafos hasta medir del orden de metros por segundo. Miren, Struve estaba midiendo cosas de kilómetros por segundo. Griffin y Griffin teorizaron que espectrógrafos que pudieran medir metros por segundo iban a detectar planetas. Y siguieron con eso. Ahora, ¿en dónde aplicaron esto primero? En sistemas binarios. Porque claro, una estrella alrededor de otra, ellas sí se afectan, porque es que esas son grandotas, ¿cierto? O sea, ahí sí empezaron a medir esas diferencias de velocidad radial en sistemas binarios y durante 30 años estuvieron midiendo variaciones de velocidad radial en sistemas binarios. Entonces, la teoría se conocía, el método se conocía, pero el problema era la precisión de los espectrógrafos, porque capacidad del instrumento, no podíamos tener una mejor resolución, pero en los años 80 se montaron buenos espectrógrafos. En el 79, por ejemplo, Walker y Campbell empezaron a utilizar un telescopio franco-canadiense y alcanzaron a medir variaciones de 15 metros por segundo hasta 1992. Dime. Exactamente. Las líneas espectrales. De la composición, claro, pero igual yo aquí lo que estoy detectando es el movimiento de las líneas espectrales. Y ese movimiento se debe al efecto Doppler. Entonces miren qué es lo que se detecta. El primer espectrógrafo de alta resolución se llamó Elodie. Y el Elodie fue instalado en el Observatorio de Ginebra y alcanzaba una precisión de 13 metros por segundo. Elodie descubrió el primer planeta extrasolar. El primer planeta extrasolar fue descubierto en 1993 y anunciado en 1995. Se llama 51 del Pegasi. Y 51 del Pegasi es un planeta que está tan cerca a su estrella que la mueve, la orbita en unos 5 días. ¿Cómo funciona el método? Vean, esto es lo que hace el espectrógrafo. No puedo poner esto en... Esto es lo que hace el espectrógrafo. Entonces, lo que tú estás diciendo es correcto. Yo estoy tomando la luz, pero el planeta mueve la estrella. Entonces las líneas espectrales se mueven al rojo, se mueven al azul. Se mueven al rojo, se mueven al azul. Eso es lo que detecta el espectrógrafo. Y... ¡ay, huepucha! Otra vez. Que lo repita. Lo repetimos para todos. Azul cuando se acerca, rojo cuando se aleja. O sea, en realidad nosotros estamos viendo la estrella desde aquí. Se acerca la estrella, las líneas se corren al azul. Se aleja la estrella, las líneas se corren al rojo. Sí, pero ¿por qué se aleja y se acerca a la estrella? Porque está bailando con su planeta. Es un efecto gravitacional. Y esa diferencia en la velocidad me permite calcular la masa del planeta. Ahí es donde está el secreto de este asunto. Ahora miren, espérense que voy a abrir otra paginita por aquí. Ajá. Geometría, es que aquí estaba viendo yo ayer uno que no pude cargar y no me funcionó. ¿Dónde está el efecto? ¿Dónde está la astrometría? ¿Qué se hizo?
Aquí. Esto es lo que veríamos nosotros por encima. En realidad, lo que sucede, ahí se ve bien. Espérate. En realidad, lo que sucede es que el planeta y la estrella están orbitando el centro de masa común. Es un problema de gravedad clásica, pues, es un problema de los dos cuerpos. El problema de los dos cuerpos de Newton se resuelve y sencillamente los planetas no orbitan el Sol. El Sol y el planeta orbitan el centro de masa común entre ellos. Entonces, por ejemplo, si este fuera Júpiter y este sería el Sol, en realidad uno puede notar el movimiento del Sol. Cuando tiene el sistema planetario en esta posición, como se ve ahí, entonces uno mide astrometría, porque mide el cambio de posición de la estrella con respecto a las estrellas de fondo. Pero si tú acuestas el sistema, lo pones de cantico, entonces lo que voy a ver es que la estrella se aleja y se acerca. Y entonces ahí mido velocidad radial. El Sol se mueve cada 11 años alrededor de su centro de masa debido a Júpiter. El centro de masa entre el Sol y Júpiter no está en el centro del Sol, está justo en el borde del Sol, a 700.000 kilómetros del centro de masa del Sol. El centro de masa de la Tierra y del Sol está a 10 centímetros del centro del Sol. Entonces, en realidad, la Tierra sí mueve al Sol, pero la mueve 10 centímetros, o sea, lo mueve 10 centímetros. Tengo que tener un espectrógrafo que sea capaz de medir variaciones en la velocidad del orden de centímetros. Júpiter, 700.000 kilómetros. O sea, a Júpiter ya lo detectaron los extraterrestres. Porque no lo ven, porque es muy berraco ver un planeta extrasolar, pero sí ven cómo balancea al Sol. Y entonces, como les decía, el primer gordito de estos que movió a su Sol fue 51 del Pegaso. Dime. Con este sistema no se pueden determinar sistemas de rotación perpendiculares a la Tierra. No, tiene que ser que tengan cierta inclinación. De hecho, si la inclinación es el eje, la inclinación es con respecto al eje normal a la visual. Si la inclinación es 0, tú no ves cambio en la velocidad radial. Tiene que tener cierta inclinación. Y de hecho vamos a ver cómo se da eso. Entonces miren esto. ¿Cómo funciona la técnica? Lo que les explicaba, la técnica es sencilla. Yo estoy observando la estrella y estoy observando, el planeta no lo puedo ver, pero veo cómo la estrella se mueve debido al planeta en dirección a la visual. Pero hay un problema, y es que yo no conozco esa inclinación. Entonces, como no conozco esa inclinación, hay una cierta incertidumbre en la medida que yo hago. Pero miren esto, ¿se parte de qué? Se parte del problema de los dos cuerpos para calcular esta velocidad radial. O sea, después de hacer un montón de calculitos, que hago yo con los muchachos en clase, y no voy a hacer con ustedes, uno arranca de suponer un sistema de dos cuerpos, una estrella y un planeta, la distancia entre ellos, y como desde un sistema de referencia fijo, que sería la Tierra, yo mido la velocidad de esa estrella. Se resuelve el problema de los dos cuerpos, y después de muchos cálculos uno llega a esta expresión maravillosa. Resulta que esta K se llama la semivelocidad. Es la variación de la velocidad radial. Esa K lo que me dice es cuánto aumenta o disminuye la velocidad radial medida desde la Tierra. Y es muy fácil porque miren, cuando yo llego a esta expresión, que como les digo eso lo deducimos en el curso de ciencias planetarias en la universidad, ustedes sencillamente la van a usar. Cuando uno llega a esta expresión, encuentra esto, encuentra la masa del planeta multiplicado por el seno de la inclinación. ¿Sí ven? Esto es una constante de velocidad, miren que está en metros por segundo, esto es la excentricidad de la órbita del planeta, esto es la masa expresada en masas de Júpiter,
Esto es la masa de la estrella más la del planeta en masas solares, y esto es el periodo del planeta en años. Y uno puede medir el periodo. ¿Cómo mide uno el periodo con velocidad radial? Pues porque uno sabe cada cuánto va y viene, y eso está en el tiempo, está grabado en los datos observacionales. Y entonces, como tenemos el periodo, tenemos la excentricidad, tenemos la masa de la estrella, obviamente se tiene que conocer la masa de la estrella, no conocemos la masa del planeta, pero cuando uno suma la masa de la estrella y la masa del planeta, ¿eso es qué? La masa del Sol más la masa de la Tierra. La masa del Sol. Es bobada. ¿Sí o qué? La masa del Sol más la masa de Júpiter. La masa del Sol. Es que Júpiter tiene una milésima de la masa del Sol. Entonces, conocemos la masa de la estrella en masas solares, el periodo en años, la excentricidad. Calculamos la masa. Porque esto lo medimos. Esto se mide como la velocidad máxima menos la mínima sobre 2. Entonces, calculamos la masa del objeto que está moviendo esa estrella. Y como tenemos el periodo, sabemos a qué distancia está. Por leyes de Kepler. Con las leyes de Kepler sencillamente sabemos a qué distancia está el planeta. Entonces, con la velocidad radial, lo que uno puede calcular es la masa del planeta, su periodo, su excentricidad y su distancia. Y eso ya es mucho. ¿Qué más necesitamos? Eso sí, no hay nada que me diga que en ese planeta hay enanitos verdes, nada. Que el planeta es cafecito, ni idea. Que tiene nubes, océanos, campos magnéticos, nada. La única información que yo puedo obtener de esta medición es la masa multiplicada por el seno de la inclinación. Masa por el seno de I. Este es el dato. M seno de I. La masa del planeta por el seno de I. Ahora, el seno de I es el seno, digámoslo aquí, ¿cómo está es el seno de este ángulo. El ángulo de inclinación con respecto a la perpendicular a la visible. ¿Ves? Pero, ¿cuál es la idea? Haciendo estadística, este seno de I es muy cercano a 90 grados. Muy cercano. Y si es muy cercano a 90 grados, esta masa está muy cercana a la masa real del planeta. ¿Sí me entienden? Ahí hay una cierta incertidumbre, pero esa masa es muy cercana a la masa real del planeta. Entonces, vamos a ver si son capaces de detectarlo. No, esto tengo que hacerlo manual. El planeta aparece, sí, la masa aparece en masas de Júpiter. Por eso es que en el catálogo de exoplanetas a uno le dan las masas normalmente en masas de Júpiter. Entonces, a ver si lo detectan. Eso es lo que mide el espectrógrafo. Eso equivale a 40 metros por segundo de variación. Dime. Claro, ¿cuál es la idea? Tú mediste, por eso, tú tienes un dato de la velocidad radial normal, pero cuando el planeta se acerca, es como si la velocidad radial disminuyera. Y cuando el planeta se aleja, cuando la estrella se aleja, es como si la velocidad radial aumentara. Entonces, en realidad, lo que yo estoy detectando es un cambio en la velocidad radial, medido con el espectrógrafo. El espectrógrafo lo que hace es medirme esa variación, tin, 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 tin. Y cuando yo lo pongo en una gráfica, aparece esto. Cuando yo pongo los datos observacionales, miren que estoy midiendo. A través del tiempo yo mido la velocidad radial de la estrella. Y la velocidad radial con respecto al valor típico varía con el tiempo. En este caso en un seno perfecto. Estos son los datos de 51 del Pegaso. Ustedes se imaginan la emoción de estos manes cuando vieron ese seno maravilloso y mírame la variación. Pucha. Entonces, claro, esta variación que uno saca de ahí es la K. Y además, la distancia entre dos picos es el periodo.
Y además, como es un seno perfecto, los senos son perfectos, ¿sí o qué? Como es un seno perfecto, qué comentario tan machista, chauvinista, pero qué importa, siguen siendo perfectos. Entonces, el periodo es justo la distancia entre este pico y este pico, ahí está. Y la excentricidad, ¿cómo sé que un planeta es excéntrico o no? Si el seno es perfecto, la órbita es un círculo. La excentricidad de esa órbita es mínima. Cuando tengo excentricidad, entonces esa curva ya tiene cierta inclinación. Entonces, los datos observacionales me permiten calcular el periodo, la excentricidad y la variación. Y como con esa variación yo tengo la ecuación, este es K, tan calculo la masa del planeta. Ya, tengo la masa del planeta. Dime. La estrella está vibrando. La estrella se está bamboleando. Sí. Ese bamboleo tiene una vibración, un periodo. Un periodo, ahí estaba en la gráfica, exacto. Es un periodo de rotación del planeta. Claro, claro, porque es que es el planeta el que la está jalando. ¿Ves? ¿Cómo calcula uno el periodo orbital de la Luna? Sí, con el periodo de mareas. Es exactamente igual. Y la distancia del planeta al Sol. A las tres, como ya tienes el periodo, hay una ley de Kepler, que es la tercera ley de Kepler, que me relaciona el periodo con la distancia. Entonces, ya tengo todos los datos. ¡Ah! Es mágico. ¿Ah? Ah, no, eso es otra cosa. Después de que yo tengo la distancia, ya puedo saber si está o no en la zona de habitabilidad. Pero entonces, miren esto. Señales de velocidad radial para diferentes tipos de planetas orbitando una estrella de masa solar. Estos son los cálculos teóricos de cuánto tiene que ser la variación en velocidad que yo tengo que medir. Por ejemplo, para detectar un Júpiter a 0.1 unidades astronómicas, o sea, a 15 millones de kilómetros. Un Júpiter a 15 millones de kilómetros, como está 51 del Pegaso, está a 8 millones de kilómetros de su estrella. Un Júpiter a 15 millones de kilómetros movería o variaría la velocidad radial de un Sol en 90 metros por segundo. Eso es un montón. ¿Se acuerdan que los espectrógrafos de los años 70 ya medían 15 metros por segundo? O sea que este estaría 6 veces por encima de la detección del espectrógrafo. Perfecto. Un Júpiter a una unidad astronómica todavía lo mueve 30 metros por segundo. Júpiter, a la distancia a la que está, mueve al Sol o variaría su velocidad radial en 13 metros por segundo. Entonces Júpiter es perfectamente detectable y por eso es que hemos detectado tantos gigantes, ¿cierto? Pero si yo empiezo a bajar la masa, un Neptuno a una unidad astronómica apenas lo mueve 1.5 metros por segundo. Y la Tierra a una unidad astronómica lo mueve 9 centímetros por segundo. Entonces, para poder detectar una Tierra alrededor de un Sol a una unidad astronómica, yo necesito un espectrógrafo que pueda diferenciar una variación de centímetros por segundo en velocidades de kilómetros por segundo. ¿Cómo? Sí lo hay. Todavía no estamos en el orden de 10, pero estamos en el orden de 30 centímetros por segundo. Miren esto. Ya les voy a decir dónde está. Ah, se los va a mostrar de una vez y nos devolvemos. El HARPS. El HARPS es el espectrógrafo más cuca que tenemos. Bueno, no lo tenemos nosotros, lo tiene la ESO, que es la Agencia Espacial Europea. El primer HARPS fue instalado en 2002 en un telescopio en La Silla, en Chile, y tiene una precisión de 30 centímetros por segundo. Entonces, todavía no puede detectar tierras a una unidad astronómica, pero puede detectar tierras, a ver a qué distancia. Puede detectar tierras a 15 millones de kilómetros de la estrella. Ahí está. Miren, a 0.1 unidades astronómicas del Sol, la Tierra lo movería 28 centímetros por segundo. Entonces, está en el límite de la detección. Puede detectar supertierras a una unidad astronómica. Y ya ha detectado muchas supertierras, o sea, una Tierra con 5 masas terrestres.
Dime. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, para detectar, para saber cuál es el bamboleo o la distancia que le hace dar un determinado planeta? Y se supone que el sistema tiene múltiples planetas, uno está a un lado de otro. Claro, eso es, ahí va el complique. Ahí van lunas también. Ahí, no, las lunas no mueven nada. Pero miren esto. Fíjense, yo les muestro aquí. También han encontrado objetos no planetarios por velocidad radial. Espera, curvas de velocidad. Cuando tenemos varios planetas, miren, esto por ejemplo es un planeta con una gran excentricidad. ¿Sí ven la excentricidad? No es un seno. Y cuando tenemos varios planetas, lo que vemos es cosas como... Aquí vemos una curva con varios planetas. ¡Ah, carajo! Múltiple. Este no. Ya sé, espérense, verá. Upsilon Andromedae. La ¡huepucha! ¿Dónde está la curva? Velocity curve. Ahí está. Miren la diferencia cuando uno tiene varios planetas. Cuando uno tiene varios planetas, tiene un montón de piquitos. Entonces, este lo causa el más grande, este el otro, y la combinación de ellos. Entonces, mira que no es una curva, sino que es una todos esos cambiecitos son varios planetas. Claro, sabemos a qué distancia están y cuál es la masa de cada uno. Bueno. El Love-Scrabble que mide las frecuencias en esa curva. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No, ¿qué es lo que hacen los gringos? Yo no lo veo. Y lo hacen los muchachos estudiando cálculo. Cogen estos datos, lo ponen en una transformada Fourier y convierten esos datos en una serie de frecuencias. Y el Love Scramble, que es un método numérico, saca las frecuencias más altas. Y entonces ahí es donde están los periodos de los diferentes planetas. Y la mayor frecuencia es el planeta más grande. O sea, esto es puro tratamiento numérico de datos. Pero cuando se obtienen estas curvas, inmediatamente los astrónomos saben, ese desgraciado tiene más de 1, 2, 3 planetas. Ahora, cuando los planetas son muy chiquitos, pues me sale la curva, no aparecen. Por eso es que es tan difícil encontrar sistemas múltiples, porque es muy difícil separar las señales de cada planeta, pero aún así lo podemos hacer. Aún así, con velocidad radial se han encontrado sistemas múltiples. Otra cosa es con tránsito, que es más sencillo. O de dos. Sí. La estrella se mueve en función de una resultante, Exacto. no de la acción individual. Exacto. ¿Cómo discriminan eso? No, por eso, es que aquí no estamos viendo todavía los planetas. ¿Cómo determinar cuántos planetas? Pues es decir, excepto esa masa pequeñita. Por lo menos tiene 4. Son 10 años. 20 años Se repiten ciertos picos. cada planeta tiene Pero, una relación diferente. exacto, pero además hay que hacer lo que dice Juan. Hay que extraer las frecuencias principales de esta función. Esto es una función muy rara. O sea, matemáticamente lo que hacemos los astrónomos es, a todos esos datos,
le fiteamos, o sea, le acomodamos una función, pero pucha, uno como reproduce esa bendita función, ¿cuáles son las frecuencias de esa función? Entonces, para sacarle las frecuencias a esa función, hay que hacer otros tratamientos numéricos, como el lump scramble. Con el lump scramble, tú ya sacas las frecuencias, o sea, directamente de aquí, tú no puedes saber cuál es la masa y cuál es la frecuencia o el periodo de cada planeta, pero lo que sí sabes directamente de aquí es que hay varios. Upsilon Andromedae tiene 3. Esto es el resultado de 3 planetas masivos orbitando Upsilon Andromedae. Claro, uno no puede decir, es que tiene 1, 2, 3, 4, 5 picos, hay 5 planetas. No, porque puede ser que este pico mayor es la suma de 2, y este pico es la suma de uno más otro, y estos picos más chiquitos son la suma de uno solo, por ejemplo. Entonces, hay que tratar los datos. Y el tratamiento de datos se hace con un montón de métodos numéricos que ya existen. ¿Ok? ¿Cómo? No, aquí usted puede estar tomando esos datos durante los próximos 100 años y siempre le va a repetir la misma función. Lo que necesita es sacar las frecuencias de la función. Y para eso utiliza un método numérico. Entonces, eso me dice que ahí hay varios planetas. Sí, hay cosas exóticas, claro. Hay excentricidades gigantescas y entonces la curva de luz, eso se llama una curva de luz, tiene unos picos grandísimos y luego el pico grandísimo es cuando el planeta está en el helio, ay, ya se me olvidó, en el perihelio, exacto. Cuando el planeta pasa por el punto más cercano a la estrella, pues la afecta más. Y cuando el planeta está más lejos, le afecta menos. Entonces tenemos curvas con unos picos grandísimos y otros chiquitos. Eso significa una gran excentricidad. No, siempre son cónicas. Por principios de leyes de Kepler, cualquier órbita cerrada es una elipse. Entonces, eso sí lo sabemos. ¿Qué tan elíptica es? Es lo que me da la excentricidad de la órbita. La estrella. No, es la misma cosa. Claro. Pues hay estrellas que tienen más metales, otras que tienen menos metales, por eso se habla de la metalicidad de las estrellas. Pero, ¿qué es metalicidad? Todo lo que no sea ni hidrógeno ni helio. En astrofísica, metales es a partir del helio para arriba. Entonces, hablar de metalicidad es hablar del porcentaje de elementos pesados que hay en una estrella, y eso se detecta con la espectroscopía. Otra preguntita es, las erupciones propias de las estrellas y los fenómenos que ocurren tan violentos no generan ese tipo de... Claro, mira, ¿cuáles son las limitaciones? Primero, no conocemos la inclinación del sistema. Sin embargo, estadísticamente, los ángulos cerca a 90 grados son los más frecuentes. De hecho, posiblemente el 87% tienen senos de I mayores a 0.5, o sea que estadísticamente estamos muy cerca de la masa real del planeta. Pero además, lo que tú dices, resulta que las estrellas tienen efectos que pueden variar el espectro. Entonces, ¿por qué se demoran 3 años en determinar que eso sí es un planeta? Porque antes hay que descartar todas las otras posibilidades. Es que resulta que esa bendita estrella tiene oscilaciones porque es una estrella variable. Entonces eso no es un planeta. Tiene movimientos convectivos en la superficie, en la fotosfera, porque es una estrella muy activa. Entonces no es un planeta. Produce la granulación en la superficie. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha granulación es como si la estrella se acercara. Y cuando hay poca granulación es como si la estrella se alejara. Y si la bendita estrella tiene una granulación periódica, eso no es un planeta. Actividad magnética de la estrella. El Sol tiene un ciclo de 11 años. Entonces, perfectamente, el ciclo de actividad solar puede ser confundido con el periodo de Júpiter. Ciclos de actividad. Entonces, antes de usted asegurar que eso es un planeta, usted tiene que haber descartado todas las otras posibilidades. Y aún así, muchos años después, le descartan el planeta. Que sucedió con Gliese 581d. Gliese 581d
era una de mis supertierras favoritas porque estaba en la zona de habitabilidad. Y fue anunciada en 2005. Este año cogieron otra vez los datos, hicieron otra vez todo un análisis numérico de los datos y descubrieron que la señal solamente era 1.5 sigma. ¿Qué significa 1.5 sigma? Significa que el error del instrumento está por aquí y la señal apenas es 1.5 veces el error. Cuando uno le dicen 1.5 sigma, le están diciendo, mire, es que la señal del planeta apenas si es 1.5 veces el error del instrumento. Descartado. Y es descartado simplemente por rigurosidad científica. Lo mínimo es 5 sigma. O sea, para que usted esté seguro de que esa vaina es un planeta, la señal tiene que ser 5 veces mayor al error del instrumento. Entonces, por eso es que posiblemente hay un montón de señales de planetas pequeñitos que han sido descartadas simplemente por rigurosidad científica. Hasta que usted no tenga seguridad absoluta de que eso es un planeta, usted no puede publicarlo. Y los científicos, los otros no se lo van a permitir. La primera vez que la midieron, era del orden de 5 sigma, pero después hicieron un análisis más detallado de la señal, porque además GJ 581 tiene 5 planetas. Y resulta que esta señal no era tan buena, descartada. Entonces, digamos que hay muchos factores que me eliminan un planeta. 51 de Pegaso B, como les digo, fue el primero descubierto en la constelación de Pegaso. Miren, aquí está el cuadro del Pegaso. La próxima vez que miren el cuadro del Pegaso, miren por aquí. En esta estrellita de aquí, que es apenas visible, porque es una estrella de tipo solar. Hola, Simón. ¿La actividad qué? Magnética. La actividad magnética está relacionada, por ejemplo, con las emisiones de masa coronal, con la producción de manchas solares. Si una estrella produce muchas manchas, eso también disminuye la intensidad de la luz. O sea, cualquier variación en la luz significa una variación en mis medidas. Entonces, cualquier efecto de la estrella que varíe su luminosidad va a variar mi señal de velocidad radial. Entonces, miren esto. Yo les decía que 51 de Pegaso es una estrella de tipo solar, pero el planeta que descubrieron está a 8 millones de kilómetros de la estrella, pegado. Orbita cada 4 días. O sea, eso va a la lata. Y tiene la mitad de la masa de Júpiter. Esto fue una sorpresa absoluta, porque ¿cómo diablos hay un planeta gigante, gaseoso, pegado a su estrella? Oh, se lo está tragando. De hecho, 51 Pegasus se está evaporando. Pero se está evaporando porque está casi metido en la estrella, entonces el viento solar está arrastrando una cantidad de material del planeta. Pero la cuestión es esta. Si se supone que para formar planetas gigantes yo tengo que formarlos lejos, ¿cómo diablos termina este pegado a la estrella? Por migración. 51 de Pegasi llegó y dijo, juepucha, borren toda esa pendejada y vuelvan a hacer toda la teoría de formación planetaria. Así de sencillo. Hasta el 95 ustedes creían que esta vaina era así. Borre. Empiece otra vez. Vuelva a hacer toda una teoría de formación planetaria. Entonces ahora a la acreción se le suma, por ejemplo, las discontinuidades gravitacionales en el disco y se le suman las migraciones planetarias. Todo eso surgió porque empezamos a descubrir cosas distintas al sistema solar. 51 de Pegasi es una maravilla. Además, los muchachos han hecho el cálculo en la clase de ciencias planetarias y es precisito, ¿o no? Y perfecto. 0.49 masas de Júpiter. Eso es exacto. El segundo sistema descubierto fue el sistema múltiple de Upsilon Andromedae. Hay 4 planetas, miren. Aquí están las señales,
pero aquí hay 5 picos. A pesar de eso, los planetas detectados son 4. Upsilon Andromedae está justo aquí, como en las piernas, entre las piernas de Andrómeda. Alrededor de la estrella A de Upsilon Andromedae, porque Upsilon Andromedae es un sistema múltiple, existe un sistema de 4 planetas. Fue el primer sistema planetario múltiple detectado en el 96. Ya tiene nombres los 4 planetas de Upsilon Andromedae. Se llaman Juventas, Osden, Patroclo y Praxis. Y todos son más grandes que Júpiter. Verlos directamente. No, estos están muy lejos. Por espectroscopía de qué están hechos. Ya hemos hecho espectroscopía de atmósferas de planetas cercanos a la estrella. Con el James Webb vamos a poder sacar espectros de atmósferas planetarias. Claro, que de eso vamos a hablar. Ustedes son unos estudiantes muy adelantados. Se han detectado planetas pequeños con velocidad radial, también. El más pequeño, GJ581e, es un planeta que tiene 2 veces la masa de la Tierra y tiene un periodo apenas de 3.1 días. Es una supertierra pegada a su estrella. Es el más pequeño detectado con velocidad radial. Pero muchos, hay muchos. Es que, pucha, a ver si aquí está la estadística. Espérense. Planetas con velocidad radial. Vamos a ver cuántos. Esta página va a ser de ahora en adelante su página favorita. Por lo menos por el resto de este curso. Se llama exoplanet.eu. Yo ya se las había mostrado, ¿o no? En exoplanet.eu está el catálogo. Uno entra al catálogo. Están 1849 planetas, pertenecen a 1160 sistemas planetarios y 470 planetarios múltiples. Aquí, para cada planeta, está la masa, el radio si se conoce, el periodo, la distancia, la excentricidad, la inclinación, etcétera, etcétera. Si lo ponemos en masas terrestres, así, desde los más pequeños, el más pequeño está alrededor de un púlsar, como les decía. El planeta más pequeño que se conoce en masas terrestres, mire, tiene 0.02 masas, tiene la masa de la Luna. PSR 1257-12b, pero planetas de tipo terrestre, el más pequeño es COI 1843, que tiene 0.3 masas terrestres, tiene un radio de 0.052 radios terrestres, y de ahí en adelante hay un montón. ¿Cuántos de estos han sido descubiertos por velocidad radial? Vamos a ver, ¿fueron descubiertos por velocidad radial? Todos los planetas, no. Detectados por velocidad radial o astrometría. Hace el cálculo y está processing. Tengan paciencia. 181 planetas han sido detectados por velocidad radial. Desde, miren, ¿cuáles son los más famosos? Upsilon Andromedae, el B, el C y el D. ¿De dónde sale esa forma de llamarlos? ¿Por qué esa nomenclatura? Esa nomenclatura la adoptamos de la astronomía de estrellas binarias. Cuando se encuentra un sistema binario, cuando tú tienes 2 estrellas, en las estrellas, por ejemplo, por ejemplo, Alfa Centauri. Alfa Centauri es un sistema triple. Si ustedes recuerdan, Alfa Centauri son tres estrellas. Entonces está la más grande, que es la que uno ve a simple vista, que es una estrella de tipo solar, es Alfa Centauri A. La que sigue es Alfa Centauri B. Y la otra es Próxima. Pero Próxima, en la forma de catalogarla, es C. ¿Ok? Dependiendo de la posición en su sistema. Entonces, como la B tiene un planetica, a ese planetica le ponemos B minúscula. No hay A minúscula, porque A minúscula sería la estrella, o sea, la estrella es la A.
B minúscula es el primer planeta que se encuentra. Entonces, por eso, en Upsilon Andromedae hay planeta B, C y D. Y el orden no se da en orden de la órbita, se da en orden del cuál fue el primero en encontrar. El primero que se encuentra es el B, después sigue el C, el D, el E, el F, y en ese orden se encuentran montones de planetas. Entonces, esto lo tomamos de nomenclatura de sistemas binarios. Entonces, ahora, como la estrella no tiene una compañera estelar, sino lo que se llamaba, es que en la época empezaron a detectarlo, lo llamaban compañeros subestelares. Entonces, eso es un compañero subestelar, entonces no le ponga B mayúscula, sino B minúscula. Y de esa manera nos quedamos hasta ahora. Entonces, claro, si ustedes encuentran un planeta aquí, este es B. ¿Y entonces cómo se llamaría? Se llamaría Alfa Centauri AB. El que descubrimos de verdad es Alfa Centauri BB. Ese orden es por la magnitud y por la masa de las estrellas. La más masiva y la más luminosa es la A. Ahora, ¿cuál es uno de mis planetas favoritos? GJ 667 CC. Este planeta es una supertierra en un sistema que tiene 6 supertierras y está en la zona de habitabilidad. El orden de descubrimiento, eso es lo que acabo de decir. O sea, el primero es el B, después cuando descubren otro es el C, después descubren el tercero, es el D, y así se van yendo. Pero ahora hay una campaña de la Unión Astronómica Internacional para ponerle nombre a los 1849 que hay. Pero eso es una locura. Cuando Gaia descubra 90.000, ¿quién le va a poner 90.000 nombres? Pucha. Va a haber uno que se llame Toño, ¿sí o qué? Va a haber uno que se llame Toño. Ok, entonces 581 planetas han sido descubiertos por velocidad radial. Ahora, hay algunos que tienen tránsito y velocidad radial. Ahorita vamos a explicar lo que es el tránsito. ¿Qué hora son? 15 minutos. Pucha. Entonces, cuando el planeta tiene tránsito, vámonos a adelantarnos de qué es el tránsito, para devolvernos a esa diapositiva y explicarles eso mejor. Los tránsitos sencillamente suceden cuando un planeta pasa frente a su estrella. En el sistema solar son muy famosos. ¿Qué planetas transitan frente al Sol? Mercurio y Venus. Y hemos visto los tránsitos de Mercurio y hemos visto los tránsitos de Venus. El que no lo vio se jodió porque el próximo es en el 2117. ¿Quién lo vio en el 2012? Tú. Nosotros todos somos unos locos. ¿Sí o qué? ¿Quién no vio el tránsito 2012? Sí, con un lente de soldadura número 14. Justo al atardecer nos tocó a nosotros. Sí se ve. Uy, mira esta foto. Mira esta foto. Eso no es una mosca. Eso es Mercurio pasando ahí. ¿Qué es un eclipse? Perdón, ¿qué es un tránsito? Es un eclipse. En el sistema solar, los eclipses nos han enseñado montones de cosas. Los tránsitos planetarios nos permitieron medir el tamaño del sistema solar, porque con el tránsito planetario y la razón entre las áreas del Sol y del disco de Venus, calculamos la distancia exacta a la que está Venus y calculamos la distancia exacta a la que está la Tierra. O sea, la unidad astronómica, ese valor de 1.49 por 10 a la 2 metros, eso es medido a partir de los tránsitos de Venus. Y además, pudimos medir la velocidad de la luz. Las primeras medidas de la velocidad de la luz las hizo Roemer calculando con las lunas de Júpiter, porque cuando Io pasaba por detrás de Júpiter, eso es un tránsito, por delante y por detrás, calculando lo que se tardaba la luz de Io en venir con la Tierra. Bueno, era una cosa complicada, pero el tipo calculó la velocidad de la luz. Y aprendimos a observar binarias eclipsantes. ¿Por qué? Porque hay estrellas, todo esto es de técnicas de binarias. Hay estrellas que se pasan una frente a la otra. Entonces, cuando una pasa frente a la otra,
eclipsa a la de atrás. Y entonces la curva de luz que se toma desde la Tierra cambia. Y esos cambios en la curva de luz, ¿ahora qué hice? Ay, hombre. Pero si yo no lo moví. Ahí. En el sistema solar, como les dije, podemos ver a Mercurio, podemos ver a Venus. Miren esta fotografía de Venus entrando en el disco solar, es una cosa increíble. El próximo de Mercurio es en el 2016, en mayo, en un par de años. El otro en 2010. Mercurio sí pasa muchas veces, porque Mercurio está muy cerquita del Sol y tiene una órbita más inclinada, entonces tiene más oportunidades de pasar frente al Sol. Venus, la última vez que pasó fue en 2012 y pailas el que no lo vio porque el próximo es en 2117. O esperamos al de 2247. Ah. Sí, claro, el hombre bicentenario. ¿Cómo es que se hace esta vaina de la geometría de los eclipses? En realidad, nosotros no podemos ver el eclipse de una estrella que está a 500 años luz de distancia. Pero un fotómetro como Kepler, que ahorita vamos a ver todos los detalles de Kepler, un fotómetro como Kepler es capaz de estar midiendo la luz que le llega de una estrella a 500 años luz y es capaz de medir pequeñísimas diferencias de luz cuando el planeta pasa enfrente. Básicamente, ¿qué es lo que nos interesa? Aunque uno puede hacer un montón de cálculos, esto también son cálculos que hacemos con los muchachos en la universidad, finalmente lo que interesa es cuánto varía el flujo de luz. En magnitudes, uno mide la magnitud de la estrella, la magnitud de la estrella. Cada vez que Kepler toma una foto, mide la magnitud de la estrella. Entonces él toma fotos cada 6 segundos. Chaque, 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 chaque. Y cuando el planeta está pasando por enfrente de la estrella, la magnitud empieza a bajar. Cuando está justo en el medio, la magnitud es la mínima. Y después la magnitud empieza otra vez a subir y cuando el planeta ya pasó, pues vuelve a su valor normal. Estos son datos reales de fotometría. Y entonces, ¿qué hacemos de nuevo? A estos datos les fiteamos una curva y medimos esta profundidad. Medimos qué tanto disminuyó la luz de la estrella. Y al medir qué tanto disminuyó la luz de la estrella, podemos calcular la razón entre los radios. Es una cuestión de geometría simple. Esto es una aproximación, obviamente, pero es una muy buena aproximación. A esta aproximación los muchachos morían de la rabia porque yo les daba hora y media de ecuaciones y al final de la hora y media de ecuaciones les decía, listo, el delta es igual al radio del planeta sobre el radio de la estrella al cuadrado. ¡Ah, profe! Pero había dicho eso desde el principio. No, cabezón, pero es que usted tiene que entender de dónde sale todo eso. Todo eso sale de analizar toda una geometría del tránsito. Además, eso es una aproximación, porque ahí uno está diciendo que el flujo del planeta es insignificante con respecto al flujo de la estrella, que además estamos en un tránsito y que no es una ocultación, porque otra cosa es cuando el planeta pasa por detrás, eso es una ocultación, y también tiene su geometría. Entonces, listo, midiendo esta profundidad, sencillamente calculamos cuál es el radio del planeta, pero para eso tenemos que saber cuál es el tamaño de la estrella. ¿Cómo sabemos cuál es el tamaño de la estrella? Si esa bendita es una estrella puntual. ¿Ustedes saben a cuántas estrellas les hemos medido el radio de verdad? Por lo menos a Betelgeuse con el telescopio espacial. Entonces, ¿cómo diablos sabemos cuál es el radio de la estrella si esa desgraciada es una estrella de tipo solar que está a 500 años luz de distancia? Pues por lo mismo, con modelos. Existen muchos modelos de evolución estelar, unos muy buenos. Entonces, claro, si usted no es capaz de medir la altura de un señor que no lo puede ver porque está a 500 años luz de distancia, pero usted le calcula la edad con la luminosidad y dice, este señor tiene 25 años. ¿Y cuál es el tamaño promedio de un señor de 25 años? 1,80. Si es gringo. Pero eso es, o sea, en realidad nosotros no podemos medir el radio de la estrella.
pero tomamos tantos datos de su luz que su luz nos dice cuál es su temperatura. Y su temperatura nos dice, es más, podemos hasta medir la rotación, a qué velocidad rota esa estrella. Podemos detectarle manchas solares. Y entonces eso nos dice cuál es su actividad. Y hay un montón de modelos donde uno puede coger esos datos, ponérselos al modelo y entonces el modelo dice, eso es una estrella que tiene 3.000 millones de años. Y con el tipo espectral, entonces es una estrella que tiene una masa entre tanto y tanto, y la masa, y para esa masa este es el radio tan. ¿Ya? Se le pone, o sea, se adapta a la estrella a nuestros modelos teóricos, porque no hay forma de medir el bendito radio. Está demasiado lejos. Pero esto sí lo vemos. Y entonces ya sabemos el radio de la estrella, ¡tin! Tenemos el tamaño del planeta. Ese gran volumen de información que se necesita, pues cada tantos segundos, eso me imagino que hay un software que hace esa búsqueda. Claro. Sí, claro. Y después ponen a estudiantes a que hagan las cuentas. Estudiante, sinónimo de esclavo. Estudiante doctorado, sinónimo de esclavo al cuadrado. Eso es. Y entonces miren esto, para que nos vamos, justamente lo que tú decías. ¿Cuántos han sido descubiertos? No, me tengo que volver a mostrarle la otra slide, porque es que eso es fundamental en este estudio. Resulta que cuando uno ya conoce la masa se mide con velocidad radial y el radio se mide con tránsito. Si tú tienes la masa y el radio, puedes calcular la densidad media del planeta, porque es muy sencillo, densidad es masa sobre volumen. El volumen es 4/3 de pi por r al cubo. Ya, tienes la masa, tienes el radio, tienes la densidad. Con la densidad uno puede saber qué tipo de planeta es. ¿Cómo sabemos que 51 de Pegasi es un gigante como Júpiter? Pues porque calculamos su densidad media. ¿Cómo sabemos que GJ5667c es un planeta rocoso? Porque calculamos su densidad. Entonces, cuando uno hace una gráfica de radio contra masa, esta es la gráfica más importante para los científicos planetarios extrasolares. Se llama el diagrama de masa-radio de los planetas. Cuando uno pone la masa y el radio de los planetas aquí, entonces se encuentra dónde están los planetas como la Tierra. Los planetas como la Tierra son planetas chiquitos con masas chiquitas. ¿Sí o qué? Los planetas como Júpiter son planetas grandotes con masas grandotas. Los planetas como Neptuno están en el intermedio. Miren, esto es una cosa que crece como en esta dirección. Pero hemos encontrado un montón de cosas raras. Planetas grandototes con una masa chiquitica. Planetas que tienen una densidad, la densidad de la espuma, en promedio, densidades de 50 kilogramos por metro cúbico. ¿De qué diablos están hechos esos desgraciados? Un suspiro. Sí, Kepler 51. Si ustedes buscan Kepler 51, los planetas de Kepler 51 deben estar hechos de espuma de poliuretano. Pues, no sabemos exactamente qué está. Tienen que estar hechos de rocas, hierro, hidrógeno, lo mismo que hay, o piedra pómex, pero la conformación de esos planetas todavía sigue siendo un misterio, porque son cosas raras. O sea, vacíos internamente. ahí sí, hermano, NPI. Sí, no, eso significa no poseo información. La estrella de Saturno es de 0.7 gramos por centímetro cúbico, lo que equivale a 700 kilogramos por metro cúbico. Pero es que Kepler 51 tiene 60 kilogramos por metro cúbico, o sea, 0.006. Esa vaina de que está hecha, o sea, 10 veces menos denso que el agua. ¿Ah? Tierra china. Por eso. Son atmósferas gigantescas. Pueden ser planetas inflados con exósferas inmensas. Y entonces, claro, en el tránsito se ve un radio grandotote. Resulta que en realidad la masa del planeta está por allá metida en el centro. Hasta que no tengamos cómo hacer la espectroscopía a esas cosas, no vamos a saber qué son. Pero
Sí sabemos mucho sobre estos. Y sabemos mucho sobre estos porque son como la tierra, rocas y hierro y agua. A estos es a los que nosotros les dedicamos nuestras vidas. Otros le dedican sus vidas a los gigantes, pero nosotros estamos dedicados a estos planetas. Ok, vamos a hacer pipí.